Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la programación que en el Magazine de Mañanita día a día tenemos. Y como ya es costumbre y en los últimos meses hemos venido adelantando este espacio, quisimos invitar a uno de los candidatos más jóvenes. De hecho, creo que es el candidato más joven que tiene la contienda electoral para las elecciones atípicas de este próximo 26 de julio en la ciudad de Tunja, para señalar o escoger al próximo alcalde mayor. En ese orden de ideas quisimos invitar, y por supuesto le agradecemos que se encuentre con nosotros, a Nicolás Cortés, Gerson Nicolás Cortés, candidato a la alcaldía de la ciudad de Tunja, candidato del Pacto Histórico. Y bueno, Nicolás, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por venirnos a hablar de ciudad, de diagnósticos, de política, porque vamos a hablar de todo un poco, y cómo van las cosas. Cuéntanoslo todo y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, pues mi Vicentico, muchísimas gracias a su merced por tenernos en cuenta, por hacer la invitación, a los amigos del canal, a los tunjanos que nos sintonizan en este momento, a los directivos del canal, a todas las personas que hacen este espacio posible, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, como su merced lo decía, soy Nicolás, el candidato más joven. Si no soy de esta elección, creo que de todas. Creo que nunca alguien tan joven se ha presentado a esta contienda electoral de ser alcalde de la ciudad de Tunja. Y ¿cuántos pues, años? 25 años. Sí, entonces no, nadie se va a presentar con 25 años ahí. Y pues nada, sí, haciendo el ejercicio, voy por el Pacto Histórico, la fuerza más fuerte, la más grande de la ciudad en este momento en términos de político y participación democrática y electoral, y haciendo un ejercicio que esté a la altura de los tunjanos, de los jóvenes, de los campesinos, de las madres, de todos los sectores que se sientan identificados tanto con nuestro proyecto político de pacto, como en nuestra premisa de que una persona joven llegue a la alcaldía de Tunja. ¿Y cómo va ese tema? ¿Cómo es esa recepción en los barrios? ¿Cómo es esa recepción en las veredas? ¿Qué le dice la gente? Porque venga, lo va a hacer muy franco. Sí. Cuando uno empieza joven a hacer política, le dicen, ese man le falta pelo pa' moño. ¿Cómo vencer ese miedo para que decirle a la gente, no, mire, yo cuento con esta experiencia, o cuento con estas ganas, o cuento con este... Porque además esa es otra cosa que he visto. Te han criticado también que dicen, no, es que no le falta experiencia. Lo vi en un debate que hubo tal vez en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que dijeron, no, que la experiencia. ¿Cómo está ese tema y cómo sopesarlo y cómo cambiar esa concepción de que realmente aquí no se necesitan títulos, no se necesita, sino que realmente lo que se busca es formación de, por ejemplo, en ética, en moral y formación ciudadana? Sí, pues atendiendo a las dos preguntas que me haces, mi doc, nos ha ido muy bien, ¿sí? La verdad, a la gente le gusta mucho la premisa de que un joven y una persona nueva, que no tiene ninguna tachadura, que no tiene ningún escándalo político, ningún escándalo de ninguna investigación, tanto en su función no en el escenario público como en su función personal. Pues a una corta edad es muy berraco que tenga los mismos escándalos que alguien que tiene 60 años, ¿no? O sea, de pronto la vida no me ha permitido embarrarla o cosas por el estilo. Entonces, la gente lo ha tomado muy bien. Nuestra campaña en las calles ha gustado mucho. Digamos, yo no soy garante de las reuniones políticas, no me gustan. Yo siento que, como decía Petro, no me inviten a grandes bacanales y esas cosas, estoy completamente de acuerdo, porque uno va a una reunión política, un refrigerio, la gente tiene que ir a escuchar al político como si fuera un profeta o alguien misional que tiene que ir y todo el mundo tiene que aplaudir y que la gorra y que la guapanela y que... Yo considero que tiene que ser al contrario. La persona y el político colocándole la cara a la ciudadanía tunjana tiene que ir barrio a barrio, calle a calle, persona a persona, sin malgastar recursos, porque pues un candidato que le mete 2.000, 3.000 millones de pesos, pues no sé qué cree que es lo que va a llegar a hacer cuando sea alcalde. Y tal vez de una manera muy transparente, con un volantico, con una tarjeta como lo hemos hecho, pero muy humilde al mismo tiempo, sin perder esa transparencia, hemos logrado conectar con muchos tunjanos. Entonces, digamos, en una correría que yo hago en un día, por los barrios del sur, del norte, del oriente, occidente, logramos hablar directamente como candidato con un promedio de 200 personas. Y es muy distinto que uno como candidato aborde en el negocio, en el carro del taxista, en el carro del vendedor de fruta, la señora que se dedica a los aseos de la casa, la madre que está en la casa, el estudiante que está llegando del colegio, de la universidad, el bucetero, a que simplemente lo inviten una noche a, vamos, acompáñame a esta reunión, por favor, vamos, es que mi político me tiene que ver, me toca llevar la gente que sea fuerte. En ese sentido siento que ha gustado mucho. Es más, de hecho, mucha gente nos ha hecho TikToks, nos ha hecho clips, no de nuestro equipo de redes, sino nos ven pasando, nos graban y nos suben a las redes sociales. Como, mire, ustedes analicen esto, este candidato tiene una caravana y este otro está aquí caminando los barrios. Y eso ha gustado mucho. Siento que se ha visto esa vitalidad, ese relevo generacional y esa energía distinta de nosotros de querer ir a la ciudad, a conocer la ciudad. No que la ciudad tenga que llegar donde nosotros
a hacernos un pliego de quejas, de peticiones y de pronto de alguna manera sesgada, sino nosotros mismos vamos a los barrios, a las calles y nos damos cuenta de qué es lo que está pasando en Tunja. Y podemos hablar con la gente de Tunja, la gente que construye Tunja, ¿sí? No con el familiar o el amigo, el vecino, el que tiene la CPS y lo están obligando a llevarlo a esa reunión y pues obviamente no se genera esa sinergia y esa confianza con el ciudadano. Entonces nos ha servido un montón y en ese sentido ha conectado mucho el tema y no nos ha afectado el tema de la juventud. ¿Cómo hemos manejado nosotros esa crítica y ese ataque más bien? Porque yo no veo un cuestionamiento por parte de la ciudadanía, sino veo más bien un ataque de las otras candidaturas, donde siempre me cuestionan por eso. Un montón de preguntas sesgadas en los debates, un montón de apreciaciones que de pronto no son las más válidas en ciertos escenarios, y un montón de noticias y pasquines en los medios que se prestan para eso. Y pues yo siempre le respondo al ciudadano tunjano, ¿experiencia para qué? O sea, analicen la experiencia de los otros candidatos. Analicen los otros candidatos que han sido diputados, se pregonan de que han sido concejales, se pregonan de que han sido funcionarios en secretarías de esta misma administración, de esta misma ciudad, pero en otras administraciones, y que han tenido un relacionamiento con la ejecución de recursos, o con el interés, o destino, o control de los recursos de la ciudad en algún momento, y preguntarles en qué han visto traducida esa experiencia de estos candidatos, con todos esos cargos o con todos esos estudios, ¿en qué la han visto traducida? Yo veo que los políticos y esa experiencia tradicional se ve traducida en calles, en huecos, en inseguridad, en falta de oportunidades. Y a mí si me preguntas, yo le digo a la gente, ¿su merced le gustaría que yo también tuviera ese tipo de experiencia? Y la gente con un rotundo me dice, no. Así es. Y yo le digo, exacto, a mí tampoco me interesa tener ese tipo de experiencia. Esa experiencia para hacer chanchullos, experiencia para hacer artimañas, para amarrar contratos de una manera desleal con la ciudadanía, porque legalmente se puede hacer a dedo, como lo han hecho con Tierra Suba y con Don Matías, pero no es lo idóneo, ¿sí? No es lo más transparente, no es lo más ético con los ciudadanos y con el manejo de los recursos públicos. Y prefiero no saber cómo hacer todas esas cosas, si te soy sincero. Prefiero llegar con una hoja de vida transparente, prefiero llegar como un joven con muchas ganas de querer trabajar por esta ciudad, prefiero llegar como un relevo generacional, con la responsabilidad de toda esta generación que me está acompañando, porque indudablemente mucho joven está con nosotros, y apropiarnos de los espacios y los escenarios de poder y de administración, pero con un pensamiento nuevo, como su merced lo decía, con transparencia, con honestidad, con un gobierno abierto, con unas veedurías, con un tema muy ético y más abierto y más participativo, más democrático es la palabra. Estamos en una democracia representativa, pero a veces hace falta que la democracia participativa, que es la génesis de todo esto, se vuelva a involucrar en la construcción de Ciudad de Tunja. Nico, hemos visto y ha llamado muchísimo la atención el tema de su publicidad. Hemos visto, yo te confieso, al principio pasé y veo su publicidad al revés y dije, pues, ¿qué le pasó? ¿Cómo fueron a poner esa publicidad al revés? ¿Cómo? Claro, ya cuando uno se acerca y dice, nuestra ciudad, nuestra Tunja está al revés, entiende uno la dinámica y quiero preguntarle, ¿cómo ha visto esa ciudad que hoy está en un desazón administrativo, en un desazón político, la confianza de la gente absolutamente por el piso? Le confieso también que muchas personas no quieren salir a votar. ¿Cómo ha encontrado esa ciudad para usted diagnosticar que la ciudad está al revés? Y usted mencionaba algo, que Don Matías, que Tierra Suba, que lo del catastro, que ahorita viene lo del aguinaldo. Bueno, ¿cómo llegar? O sea, ¿va a llegar usted a continuar con eso o jurídicamente los va a atacar? ¿O qué va a hacer con esos problemas que hoy siguen limitando la confianza de los tunjanos? Sí, pues nos pasó mucho, veo que mucha gente me llamaba incluso. Nicolás, pusieron la valla al revés, ¿qué pasó con su equipo de logística? Al puro inicio, tampoco las empezamos a colocar. Y yo me hacía el huevón, como dicen por ahí coloquialmente. Yo, no, sí, voy a llamar a ver qué fue lo que sucedió. Pero entonces estábamos logrando captar el mensaje y la atención de la gente, que era lo que queríamos. Entonces la gente veía la ciudad al revés y se acercaba después al letrero y me decía, no, mentiras, ya vi, qué chimba idea, Nico, sí, tiene toda la razón. Porque la gente se siente muy identificada en Tunja con esa premisa. Y es que para nosotros y para muchos tunjanos, Tunja está al revés, porque tradicionalmente, y por lo que yo he podido ver en mis 25 años y muchos de mis amigos, y el comportamiento incluso de la ciudadanía en general, pareciera que uno tuviese que rendirle pleitesía a los políticos de turno. Y está esa tradición un poco conservadora y tradicionalista que nos ha logrado siempre identificar como ciudad tunjana, de que es el doctor,
de que hay que atender al doctor, que el doctor, como hacen incluso coloquialmente y se burlan a veces de nosotros de nuestra coloquialidad boyacense, y pues uno analiza y esos honorables no son tan honorables. Y esa gente no es gente superior ni es una categoría de ciudadano diferente. Entonces, lo que consideramos que está al revés en muchos aspectos es que a veces creemos que nosotros como ciudadanos tenemos que trabajar para los políticos, cuando no es así. Es al revés. Completamente al revés. Los políticos, como su nombre lo indica, más allá de honorables, también son servidores públicos. Claro. Y están hechos, como lo decía Jaime Garzón, para servirle al pueblo, no para servirse a ellos mismos. Y aquí en Tunja queremos romper con eso. Por eso tenemos varias banderas. Romper con los palcos, por ejemplo. Y es que el palco obviamente es simplemente un corral en un concierto, de un aguinaldo, de un evento al año, 5 días, 6 días. Pero si su merced lo analiza con un trasfondo social, con un trasfondo, con un mensaje, una narrativa más importante, esos eventos demuestran cómo perciben los políticos al ciudadano. Porque bueno, aquí estamos nosotros en este corral, que primero le hicimos trampa a la gente porque les estamos cobrando al pueblo, pero nosotros no lo estamos pagando, porque somos invitados especiales. ¿Especiales por qué? Y segundo, colocamos una valla gigante para separarnos del pueblo y que la gente del pueblo no pueda venir aquí a acercarse a nosotros ni tocarnos. Y aquí solo puede estar mi familia, mis amigos, compañeros del consejo, mis amigos, compañeros de las secretarías, y los ciudadanos son aparte. Y hay una desconexión total, incluso se podría hablar de un tema social, sociólogo, un estudio ahí, porque es un mensaje claro de que ellos se sienten superiores o una raza distinta. Y nosotros queremos llegar a acabar con eso. Nico, aprovechemos aquí. Aguinaldo, Plaza de Bolívar, aguinaldo en otro lado. Ya sabemos que corral no va a haber, palco no va a haber. ¿Cómo va a ser, dónde va a ser el aguinaldo? El único que podrá hacer seguramente, porque si han contratado solamente va a poder hacer uno. No, corral sí va a haber, pero ya te explico cómo. Y palco. Pero no, fuera del centro histórico. Nosotros, por más disruptivos, por más álgidos, por más jóvenes que vengamos a traer una vanguardia en lo público y en cualquier aspecto, en cualquier escenario, también tenemos una conciencia y reconocemos que Tunja tiene un centro histórico importantísimo, no solamente para la historia de nuestro municipio de Boyacá, sino para Colombia. Y lastimosamente pues ha venido siendo descuidado, mal manejado, de pronto los propietarios no han tenido el apoyo que necesitan o las herramientas o las facilidades de la administración para hacer los arreglos y mantenimientos, y eso lleva a que el centro histórico esté en una situación crítica donde prácticamente se está cayendo. Y hay varios estudios que demuestran que las ondas sonoras y la caminata de multitudes puede generar afectaciones en las infraestructuras de todas estas casas. Entonces tenemos que cuidarlas porque es nuestro patrimonio, de allá venimos. Nosotros como jóvenes, para tener una premisa, tenemos que saber y manejar, manejar una narrativa diferente, tenemos que reconocer la historia de nosotros y entenderla. Y tenemos que cuidarla también, no como jóvenes, que es lo que la gente normalmente piensa, es que esos vienen a acabar con todo y a romper todo y no les va a importar, no, lo contrario. Precisamente por eso el aguinaldo lo vamos a hacer fuera de la ciudad de Tunja. ¿Qué lote, qué predio? Pues yo considero que hay que hacer un estudio. Fuera del centro de Tunja, dijiste. Fuera del centro de Tunja, incluso descentralizado. Yo no soy garante, ni tampoco me gustan los magnos eventos centralizados. Si su merced analiza toda nuestra premisa y nuestra política va a ser de participación y democratización. En ese sentido podríamos incluso descentralizar el aguinaldo para incentivar la economía en diferentes zonas del municipio, como lo hacían antes. Y palcos iban a haber, pero para las mujeres en condición de embarazo, para los abuelos de la tercera edad, para alguna persona en condición de discapacidad, para personas que de pronto quisieran ir a escuchar a un artista que se paga con los recursos públicos que él tributa también, a pesar de sus condiciones, pero que las administraciones no son inclusivas en ese sentido y los han dejado de lado. Entonces los palcos para políticos ya no más. Si quieren ir a un palco, un político, que nuestra administración van a estar aburridos, los familiares, los secretarios y demás. Pero las personas que nunca han podido estar en un evento de estos por sus condiciones personales especiales, como se quieran denominar, que de pronto los limitan en muchos aspectos, van a tener más garantías, participación e inclusión y reconocimiento por parte de nuestra administración como alcalde. Nicolás, vamos a otro tema que es fundamental en la ciudad de Tunja y que usted, con el segmento, con la población que representa, se ve con mucha preocupación en la ciudad de Tunja, y es el tema de empleabilidad. Por supuesto, quienes ya no estamos en la barrera de la juventud, también pues vemos con preocupación que se cierran los espacios, porque además pues tiene uno que estar, y lo digo además como excandidato, como miembro de la política y toda la vaina, pero que si uno no está en una rosca política pues no lo meten a trabajar, por más bueno que sea o por más títulos que tenga, por más preparación, y tiene que irse de la ciudad de Tunja.
¿Cómo favorecer y cómo mejorar los procesos de empleabilidad para no depender tanto del sector público? O si se va a continuar con el ejercicio desde el sector público, pero con otras condiciones, con mérito, no sé. ¿Cómo lo tiene proyectado? Porque es que esa es otra cosa que yo quiero decir. No hay que satanizar el acceso al trabajo de lo público. De hecho, Tunja es una ciudad que mueve por los bienes y servicios de lo público en las universidades, en la gobernación, en la alcaldía, en los hospitales, en todo esto. Pero también lo que se busca es cómo democratizar el acceso a ese tipo de escenarios o cómo incentivar ejercicios de nueva planificación para que se centre en la ciudad de Tunja otro tipo de empleo. Sí, su merced lo ha dicho, son dos acciones pertinentes y puntuales que se podrían llegar a materializar en 17 meses sin generar falsas expectativas, sin mentirle a los tunjanos, sin burlarnos de ellos en la cara. Esas premisas de que en un año yo voy a hacer lo que han hecho en 20 años o todas esas cosas, yo creo que de cierta forma es burlarse la cara de los tunjanos, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy sensatos en el corto plazo que es, en los 17 meses, que son aproximadamente, y son dos acciones puntuales. Varias administraciones han venido manejando un tema de volver a Tunja una ciudad más atractiva para el empresario, dando ciertas garantías tributarias, incentivos y demás. Sin embargo, consideramos y hemos analizado los diferentes acuerdos y vemos que están desconociendo, en algunos casos, mayoritariamente, que en Tunja hay empresarios también. Que a pesar de que no es sencillo hacer empresa en Tunja, hay personas que le han dedicado tiempo, sacrificio, dinero, ahorros, quiebras, y hay más o menos en este momento registrados alrededor de más de 12,000 empresarios en Tunja, de manera activa, ¿no? Sí. Sentimos que las garantías y los auxilios tributarios y demás tienen que ser también tanto para las empresas nuevas como para las que ya existen. Tiene que haber una igualdad de condiciones, una legítima competencia. ¿De qué manera? Haciendo lo que te mencionaba, buscando que Tunja sea una ciudad más atractiva, pero también dándole garantías a los que ya están. Con todo este tema porcentuales, con una baja de impuestos, incentivando el primer empleo, bajándole unos puntos porcentuales en diferentes aspectos tributarios. De esta manera incentivar que los empresarios, si le dan el primer empleo a un joven, tengan ese tipo de incentivos. Okay. Eso en la parte privada. En la parte pública, como su merced lo dice, nosotros tenemos como alcaldía que ser ejemplo. ¿Qué pasa mucho? Uno se gradúa de la universidad o del colegio, experiencia. ¿Qué tipo de experiencia tiene usted? Ni siquiera es qué tipo. ¿Cuántos años de experiencia tiene? Y uno joven dice, pues madre, pues yo me acabé de graduar. Sí, ¿qué tipo de experiencia va a tener? ¿En tiempo qué año? O sea, uno dijera, no, pues es que me están pidiendo experiencia en cierta aptitud o cierta cualidad. Y dice, no, pues cuando hice la judicatura o cuando hice la práctica, pues lo pude organizar y mire, yo funciono, yo sirvo para este empleo. Sí. No, se detiene en esa y se analiza solamente y se especifica el tiempo, lo cual es contradictorio porque pues si yo estoy recién graduado, ¿qué tiempo va a tener? Entonces nosotros consideramos que en la medida de lo posible jurídicamente no lo permita, en los contratos de aprendizaje, en las EPS profesionales, técnicos, tecnólogos, todas las formas de vinculación por parte y el manejo que tenga la administración, en la medida posible vamos a quitar ese requisito de experiencia. Más bien vamos a hacer muchas convocatorias y no solamente ceñirnos a una experiencia de tiempo, sino que los jóvenes también demuestren por qué son aptos, por qué son buenos y por qué le van a servir a la administración. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo chiquito para que se den cuenta cómo está funcionando el mundo ahora. En mi equipo de comunicaciones de la alcaldía, a mí no me va a interesar tener un periodista que tenga 60 años, 50 años en experiencia manejando las comunicaciones de 50 alcaldías. Sino más bien vamos a analizar una persona que se dedica a hacer TikTok, que incluso ni siquiera pueda ser periodista, que no tenga una carrera profesional, pero ha demostrado que ha manejado y ha podido llevar un mensaje a través de las nuevas plataformas. Ese tipo de personas, ese tipo de premisas así en todas las carteras y diferentes ámbitos y profesiones, vamos a manejarlo de esa manera. Vamos a hacer unos exámenes y unos perfilamientos no cuantitativos de tiempo y cuánta experiencia, sino cualitativos, qué cualidades y qué ha logrado esta persona independientemente de su edad. Okay. Y a través también de unas convocatorias públicas. Pero ahí, discúlpeme, por favor, y eso sí se lo pido como tunjano, que no vaya a pasar lo que pasó cuando llegó Krasnov, que dijo que eso iba a ser un banco de hojas de vida, llegaron 13,000 hojas de vida, no tuvieron un estándar de calificación de absolutamente nada, discúlpeme, así como dijo usted, y siendo un poquito más escueto, le mamaron gallo a todo el mundo para terminar nombrando a la rosca, fuera de eso ni siquiera gente de Tunja, nombraron gente de afuera, los profesionales tunjanos les valieron huevo. Nicolás, hermano, ojo con eso, porque la gente tiene la expectativa, la gente quiere trabajar, la gente quiere aportar, se crean las convocatorias
pero los dejan colgados de la brocha. No, y aquí tiene que, lo que su merced menciona sí es importante, y va a sonar un poco sectario de mi parte, pero es que es una necesidad que tenemos que suplir en este momento, y lastimosamente la alcaldía de Tunja tiene que ser para los tunjanos, ¿sí? Claro, hay mucho talento boyacense, foráneo y demás, y vamos a tratar de hacer ese manejo con todos ellos, pero vamos a priorizar en la medida de lo posible al tunjano, porque obviamente uno le da rabia, o uno no rabia, sino un cuestionamiento donde uno dice, oye pucha, pero es que luego en Tunja no hay abogados, no hay economistas, no hay ingenieros. ¿Cuántas personas en Tunja se encuentran desempleadas y por acuerdos políticos, que no es más, traen gente incluso hasta de otros departamentos? O se hacen convenios y contratación con otros departamentos y esas licitaciones, esas empresas pues van a traer gente de otros departamentos. Todas las observaciones de su merced son muy válidas y necesitamos también mucho de eso. Personas que por su experiencia nos puedan de alguna manera asesorar, no dirigir ni manipular, pero sí asesorar. Tampoco quiero que sientan que este joven va a llegar allá, mejor dicho, de manera terca, como sucedió con un alcalde que hace poco estuvo ahí, de extranjero, de que simplemente los miraba a ustedes con desdén o como si fueran menos, o como si hubiera llegado aquí a conquistar la colonia. No, un alcalde transparente, un alcalde que escucha desde el más joven hasta el más mayor y analiza qué es lo que esa persona puede aportar. Esa es nuestra principal premisa. Y construir una ciudad de Tunja con los tunjanos, porque aquí hay muchísimo talento y muchísimas personas que tienen mucho que aportarle, no solamente a una administración, sino como tal a la construcción de la ciudad de Tunja. Nico, venga, otro tema. Tunja, ciudad capital más segura de Colombia, eso no lo podemos debatir, sin embargo sigue existiendo unos temas de percepción de inseguridad en los barrios, lo conozco, lo he vivido, cuando fui secretario de gobierno de la ciudad de Tunja, la gente me lo reclamaba. De pronto faltaba iluminación en algunas partes, que la presencia de la policía, y mire, lo digo con absoluta franqueza porque trabajé con los hombres y mujeres de la policía, hacen unos grandes esfuerzos, además con los recursos que también el municipio destina para poder garantizar movilidad, para garantizar tecnología, bueno, todo ese tipo de cosas. El gran reto es mantener y mejorar la seguridad de Tunja. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo lo diagnostica? ¿Y qué piensa hacer usted en materia de seguridad para que los tunjanos confíen realmente en la seguridad y que no nos vuelva a pasar que cuando Krasnov estuvo, vinieron, nos pusieron una volqueta bomba, una volqueta cargada de explosivos, y el señor ni siquiera estaba en la ciudad de Tunja y llegó hasta las 9:30 de la mañana a armar un consejo de seguridad y a instalar un PMU? Tal cual lo que su merced dice. Mira, nosotros no queremos ser el alcalde que las premisas de los noticieros sean, el alcalde de Tunja estuvo en las fiestas de Nuevo Colón, el alcalde de Tunja estuvo en las fiestas de Garagoa, y esa sea nuestra gestión. Echando espuma en Moniquirá. Exacto. A mí quizás, ¿qué es esa gestión y qué es ese compromiso con la ciudadanía? No, lo contrario, tenemos que tener un alcalde que tenga la energía y la vitalidad de acompañar a las instituciones de la fuerza pública y con ellos trabajar de lado. Lo hacen en otros municipios otros alcaldes. Salen ellos mismos con el secretario de gobierno, bar por bar, hasta las 2, 3 de la mañana. Calle por calle, la ciudad de Tunja, en brigadas de seguridad. Hacemos la solicitud aquí al batallón, que ojalá nos puedan acompañar algunos agentes de la fuerza policía militar. Policía militar. Pero todo esto lo tienen que estar encabezando el alcalde, dando el ejemplo y demostrando que la primera autoridad administrativa, policía y de la fuerza pública se encuentra en las calles supervisando la seguridad, dando esa sensación de que alguien está cuidando nuestra ciudad. No que colocamos a alguien allá para que se pierda con los amigos a irse de fiesta a otros pueblos, y como su merced lo dice, una emergencia, un atentado, y ni siquiera lo encontremos en Tunja. Tenemos que cambiar esa premisa. Nuestras premisas no van a ser que estamos en fiestas de pueblos, sino que estamos en los barrios caminándolos, porque no solamente es en campaña, sino en toda nuestra administración. En el tema de seguridad y el impacto social que vemos fuerte en Tunja, y que tenemos que trabajar bastante, es que el primer o uno de los delitos que más se presentan, según información de la policía y de otras instituciones que logramos recolectar, es violencia intrafamiliar. Pero nosotros no queremos ser mojigatos. ¿Por qué decimos mojigatos? Porque la mayor cantidad de violencia intrafamiliar que se presenta es contra la mujer, contra la madre de ese hogar. Nosotros tenemos que empezar primero a generar y articular un trato digno y profesional con las comisarías de familia. Aquí en Tunja hay 6 comisarías de familia, pero tienen muchísimos aspectos y críticas en este momento. ¿Qué pasa? Muchas comisarías no tienen ni papel. La víctima vaya a hacer su trámite y se revictimiza a la hora en que un comisario, una persona, porque pues tampoco es culpa de ellos, pero si la administración no les garantiza que tengan papel para imprimir y hacer el trámite, le toca a la víctima, tome el papel, búsquelo, vaya y cómprelo y vuelva. Estamos revictimizando a las víctimas. Y en ese ejercicio, si una mujer, para una mujer es difícil que denuncie. Sí.
Para una mujer es difícil que tome esa decisión de ir a las autoridades, porque hay un escarnio público, porque hay una tentativa de que la pareja se vuelva más violenta, porque hay muchas circunstancias que afectan y no le dan la seguridad a una mujer de que vaya y denuncie. Y si encima de eso, cuando llega allá, no la atienden, la mandan para otra comisaría, porque hay obstrucción, porque hay muchísimo canal de atención, porque está saturado, o no le dan un papel, le dicen, no, es que aquí no hay papel, ¿cómo la atiendo? Estamos revictimizando a las víctimas. Son 6 comisarías en Tunja. La mayor cantidad de tunjanos y tunjanas no saben que son 6. La mayoría de gente dice, no, es que la Casa de la Justicia, y todos corren para la Casa de la Justicia, y Casa de la Justicia, y Casa de la Justicia, y hay personas que, por ejemplo, tienen que irse desde Ciudad Jardín y creen que no hay una comisaría cerca a ellos por su logística, su visión política de la ciudad, no han hecho la publicidad necesaria por parte de la administración para que sepan que hay una comisaría y los mandan hasta el otro lado de la ciudad para que les digan, no, no los podemos atender acá. Sí, la comisaría tercera, que es la que le corresponde a usted, queda en el Coservicios. Exacto. Y tienen, o sea, todas las comisarías están obligadas a atender cualquier trámite, pero pasa mucho que por el desconocimiento y la ignorancia de la gente les dicen, no, pero es que la suya, la de Ecoservicios, tiene que volverse para allá. La mujer ya desierta, dice, no, yo no voy a hacer ninguna denuncia, eso está muy berraco, aquí no va a pasar nada. Y genera esa desconfianza en lo público. Otra cosa, las comisarías funcionan con unos arrendamientos en unas casas que paga la administración. Parece ilógico para nosotros que la mayoría de comisarías funcionen en 2 pisos, en un primer piso y un segundo piso. Y no sé, mi amigo Vicentico, si su merced lo sabía, pero no tienen rampas de acceso a personas en condición de discapacidad. O sea, una persona que esté en silla de ruedas no puede recibir un trámite porque la logística que está dentro de ese escenario y con funcionamiento de esa casa no lo permite. Entonces uno dice aquí, pucha, todas las personas en condición de discapacidad en Tunja no pueden sufrir. No existen víctimas en condición de discapacidad. Tenemos que empezar a corregir todos estos aspectos, que las comisarías tengan la mayor cantidad de garantías posibles para hacer el ejercicio de sus servicios de la manera más digna, tanto como por quien lo presta como por quien lo está recibiendo. Y en segunda medida, dar la garantía de que estos espacios de las comisarías de familia sean lo más amplias e inclusive posibles. Tienen que funcionar en un primer piso, si son 2 pisos, pues tienen que dar las garantías para que cualquier persona pueda acceder. Si una persona tiene una enfermedad en ese momento y está coja y no puede subir entonces a la sala donde se hace la audiencia. Cosas por el estilo que a nosotros nos parecen irrisorias que pasen en el 2026, pero pasan. Sí. Y esto acompañado de unas premisas y una propuesta con la cual queremos llegar de una manera muy fuerte y a la vanguardia nuevamente en lo mismo, en la descentralización, en la participación, en la democratización de las instituciones. Y mirar y buscar de qué manera, como lo han hecho en otros municipios, porque uno habla de esto y les parece ilógico o imposible, pero en otros municipios, contar con una comisaría itinerante, que vaya a las zonas más álgidas, a las zonas con mayor foco de presentación de este tipo de delitos, de violencia intrafamiliar, para adelantar por lo menos una presencia que genere un tema preventivo, o un auxilio de primer impacto, donde a veces, por ejemplo, una mujer no cuenta con los recursos necesarios para ir a una comisaría o no tiene el conocimiento, tiene la ignorancia, que vayan hasta allá y le expliquen qué derechos tiene, sin gastar un peso a esa persona, que no se tenga que movilizar, que no tenga que dejar sus hijos solos en la casa para ir a colocar una denuncia. Porque por eso también muchas mujeres se abstienen de hacerlo. Claro. Y conocer, tanto con la comisaría, con el inspector de policía, con todas las personas y todo el tema institucional, cobijar a estas señoras, bueno, y a la ciudadanía en general, porque también hay muchos hombres que sufren de violencia intrafamiliar. Pero la gran mayoría son mujeres. Indudablemente. Hay una violencia de género en Tunja por una tradición, también tenemos que asumirlo. Aquí hay un tema de tradición de beber bebidas alcohólicas, de beber sustancias que afectan el comportamiento natural del ciudadano, se presenta mal los fines de semana, por eso necesitamos contar también con una casa refugio para las mujeres. Porque pues, mire, hay que tener. Hay un dato interesante, es que la mayor cantidad de denuncias que se presentan de violencia intrafamiliar se presentan el día lunes. Sí. Porque el viernes a las 5 o 4 de la tarde está cerrada la comisaría, el viernes es cuando se prestan las actividades sociales y de compartir y consumir bebidas alcohólicas, viernes en la noche, sábado, domingo completo, en esos 3 días pueden pasar muchísimas cosas y hasta el lunes pueden ir a colocar su denuncia. Y eso hace parte también del desconocimiento que se tiene por parte de la ciudadanía, porque recordemos que los fines de semana hay comisarías de turno. Hay unas comisarías que se turnan precisamente ese fin de semana para atender, independientemente de la jurisdicción que tenga, los casos que se presenten para poder salvaguardar la seguridad de la mujer o de los niños. Y no obstante, yo sí creo, a pesar de que en esto sí debo decir lo que no conozco últimamente,
que debe existir el convenio de la casa refugio para que las mujeres y los niños puedan salir de los entornos violentos en los momentos que se generen ese proceso, para que puedan salvaguardar también su seguridad, con el acompañamiento, por supuesto, de nuestra Policía de Infancia y Adolescencia. Sé que la policía hizo un trabajo muy importante con el tema de la patrulla púrpura, que es fundamental en la ciudad de Tunja. Eso le ha dado también un ejercicio de lo que su merced dice, evitar la revictimización, pero además también en el que se entienda mucho más a la mujer. Nico, vamos con un tema importante. El fin de semana vino Iván Cepeda, ¿lo acompañó a un evento usted? Entiendo que fue en el parque recreacional, en el parque biblioteca sin biblioteca. Es más, ¿dónde iba a ser la biblioteca? Iba a ser ese tema. ¿Cómo le fue? ¿Qué dijo Iván? ¿Cómo está el tema aquí en Tunja? Bueno, fue muy bien, la verdad, a pesar de el aviso encima, o sea, que fue muy complejo porque el tema de la convocatoria se nos dificultó, porque él confirmó muy encima. El hombre ha venido generando una agenda de agradecimientos por la excelente votación, nuestra consideración la más votada desde nuestro proyecto, de personas reales en todo el país. Él tenía agendado Tunja para el siguiente año, pero logramos gestionar con las personas cercanas a él y de la mala agenda y demás, que priorizara Tunja precisamente por el contexto que estaba viviendo. Okay. En esa dinámica, pues toda la información fue muy encima. Entonces nosotros nos confirman el jueves, finalmente, sacamos el flyer, él acepta y pone públicamente que si viene a Tunja, y ahí se empieza a mover el evento en general. Un sábado con festivo nos genera un poco de dificultad en la convocatoria, el tema que también nos llovió un poco, y pues por el mismo afán, la misma cercanía con el evento, pues fue difícil para nosotros, porque no somos una campaña que maneje todos los medios de comunicación, ni que maneje una publicidad masiva, ni que tengamos un montón de chapoleros y gente que vaya y entregue muchísima publicidad, porque pues no contamos con los recursos, esos recursos, y no contamos con eso. Utilizamos nuestras redes, las redes de él y demás, y el sábado pues fue el evento como tal, más o menos llegaron 1.200 personas en nuestros cálculos, que no nos parece para nada malo, entendiendo cómo fue la dinámica de la situación. ¿Qué me parece interesante de esto, mi Vicentico? Sin pagar un solo transporte, sin entregar un solo refrigerio, sin regalar ni una sola cachucha. La gente llegó allá por voluntad propia, sacó un espacio desusado que, a pesar de que estaba lloviendo, sin saber si iba a seguir lloviendo o no y de que era un espacio público, salieron y fueron hasta allá. Iván Cepeda, pues excelente. ¿Qué pasa? Los tunjanos no analizan que esto no es una reunión política, un cierre de campaña, al igual que una campaña tradicional. Que a nosotros aquí no nos tocó llamar CPS a constreñirlos, a obligarlos a llevar a sus familiares, sino que fue por voluntad y la gente ya estaba feliz y contenta, no como cuando se merced una reunión política tradicional que ve la gente aburrida y en el teléfono, sino que estaban con ese ánimo y ese tema álgido que nos dejó con una sensación de que los tunjanos continúan creyendo en el proyecto progresista, continúan creyendo en la fuerza del pacto histórico, que es la más grande de Tunja, y que precisamente esa gente que está allá, que no son parte de ningún comité, de ninguna coordinación, sino que son ese sentir popular del pacto histórico, estaba contenta de que Iván Cepeda estuviera allá y estaba contenta de tener un candidato a la alcaldía del pacto histórico. Y pues nosotros también muy felices de que pues en este momento la persona que sacó casi 13 millones de votos, que sacó 57.000 votos en Tunja, pues viniera, nos acompañara, nos diera el respaldo formal a nuestra candidatura. Porque ¿qué pasa? Aquí hay un montón de gente que se ha venido valiendo de una manera oportunista de la chapa del pacto histórico, decir que son los del pacto histórico, pero yo nunca los vi haciendo un solo día de campaña por Iván Cepeda. Y eso nos ha venido generando, pues precisamente, como se muestran de esa manera oportunista, incluso a veces, pues no sé si su merced analiza, hay un candidato que es del Partido Verde, pero no utiliza el color verde. Es más, utiliza los colores de la campaña presidencial, y eso pues su merced sabe que en política genera una retentiva y trata de dar un mensaje de que es pues de un sector alternativo, del cual en este momento pues nunca ha sido alternativo, porque pues nunca hizo un solo día de campaña por el proyecto progresista de pacto histórico, o bueno, más allá de eso, por el proyecto progresista de Iván Cepeda presidente. Nunca lo vi en la calle repartiendo un volante ni invitando a ninguna persona a votar por Iván Cepeda. Al igual que muchos otros que estuvieron en el pacto y ahora salieron del pacto y ahora dicen que ahora siguen siendo los del pacto, pero cuando les preguntan o cuando ven que no les conviene ser del pacto, son ahí sí de derecha, o cuando no les conviene ser del pacto y llega una persona que de pronto no está afín a estos colores, ahí sí les conviene ser rojos y de otros colores. Entonces eso nos ayudó mucho a que la perspectiva de la gente y todos estos oportunistas que están ocultando su verdadero sentir político se dejaran de aprovechar y dejaran de manosear ese proyecto progresista al decir que incluso no había candidato del pacto, o que el pacto está dividido y que esos divididos eso, no van a eso hacer iba a nada. decir, es que han salido comentarios que es que el pacto está dividido, que Nicolás se quedó con la candidatura por encima de otros candidatos sin tenerlos en cuenta. Exacto.
Cosas como esas para lastimar ese ejercicio que usted ha venido haciendo. Precisamente, mire, si su merced lo analiza, esas personas que de manera oportunista han venido manejando esa narrativa son personas que están en otras campañas políticas de manera paradójica. Okay. Y personas que no han acompañado los procesos del pacto últimamente, no han sido candidatos a nada dentro del pacto histórico, no han hecho un proceso colectivo reciente, significativo dentro del pacto histórico, y a mi consideración manejan esta estrategia porque lo he visto. Se dan valor al decir que son del pacto histórico, se dan valor de esa manera, se muestran de esa forma. ¿Para qué? Para que un candidato los llame o les genere esa atención y les colabore a dividir nuestra fuerza política. Okay. Así pasó con el ruso, no sé si su merced lo recuerda. Mucha gente del pacto se le va después con el candidato ruso, e incluso ya no eran del pacto. Bueno, listo, yo no estaba de acuerdo en una cosa, mire, don Vicente, yo quiero ser muy puntual y contundente con esto. Puede que no les gustara el candidato a la alcaldía en ese momento, en el 2023, pero entonces no les gustó ni el candidato a la alcaldía, ni los candidatos del Consejo del Pacto, ni los candidatos de la Asamblea del Pacto, ni el candidato de la Gobernación del Pacto, pero eran del pacto. Es más, estaban acompañados del profesor Krasnov, y ellos eran los que negociaban por Krasnov, los que hablaban y hacían las alianzas políticas con los diferentes sectores políticos. Entonces yo decía, juepucha, o sea, esta gente es del pacto, pero tan pronto hay candidatos del pacto, dejan los cuadros del pacto solos y se van al mejor postor. Así tal cual lo están haciendo en este momento. Pero la gente que ha construido pacto desde las bases, un Carlos Rodríguez que ha sido candidato al Consejo, Laura Silva, la concejal, Alex Cortés de la Casa Popular, Felipe Montoya, Pedro Suárez en su momento, muchas personas que han construido pacto histórico fuerte en Tunja, que han hecho un sacrificio, que de verdad se han colocado la chapa pacto y han salido a las calles a pedir el voto, a generar no solamente en un tema electoral, sino en una trayectoria política y social, porque nuestro proyecto no solo es político, sino también es social, y han hecho un ejercicio interesante, están con nosotros acompañándonos. La lista completa del pacto histórico del 2023 al Consejo, con su concejal electa, está con nosotros. Okay. Entonces, la gente que ha construido pacto histórico, Alejandra Moreno, por ejemplo, ella ¿cuánto tiempo lleva construyendo pacto histórico? Ha sido candidata a la Cámara, candidata a la Asamblea, es la presidenta de la Coordinadora Municipal del Pacto Histórico, está con nosotros. Nosotros internamente sabemos quién es cada quien y qué aporta cada quien y qué ha hecho cada quien por esta campaña y qué está dispuesto a hacer para mantenerse vivo en el escenario político. Y gracias a Dios y al liderazgo de nosotros contamos con las personas más éticas, honestas y transparentes y que tienen real interés de construir pacto histórico, no para una alcaldía típica, sino para un proceso de largo aliento. ¿Por qué? Porque esa gente que su merced dice que nos está atacando a nosotros, veo que se han venido manifestando y generando una estrategia ya en un ámbito burocrático, ¿sí? Hablando de este tema de la sinergia de las CPS. Okay. Entonces yo ya conseguí mi CPS con esto y estoy trabajando en la alcaldía, ahora ¿cuál me podrá mantener acá? No, pues yo soy del pacto, pero no es que el del pacto, me sirve más este que me va a mantener acá. Okay. Y dejan el proyecto esencial de lado por unos intereses particulares y personales. Gracias a Dios esa gente incluso se filtró solita y se nos apartó de nuestro proyecto, nos ha permitido trabajar más bonito, más armónicamente y de una manera más unida. Nico, venga, vamos a ir cerrando este espacio y no puedo evitar preguntarle por algo que sucedió ayer a nivel nacional. Elección presidente del Congreso de la República, hubo una dificultad porque se dice que el presidente electo Abelardo de la Espriella tenía un candidato, que era Alfredo Luque, pero el presidente Uribe, el expresidente Uribe tenía otro candidato que era Honorio Enríquez. Al final termina ganando Honorio Enríquez y debemos decirlo con claridad, con los votos de los 26 senadores del Pacto Histórico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza? Yo analizo que es como nos manifestamos desde el primer día como proyecto político. Nosotros vamos a ser la oposición más férrea en todo el sentido de la palabra y en todos los escenarios dados a un ciudadano que es presidente de la Colombia, pero no presidente de Colombia, pero no es ciudadano colombiano, sino es ciudadano estadounidense. Y nosotros estamos seguros que ese presidente atiende a intereses no nacionales y de la soberanía nacional, sino a intereses de un gobierno extranjero como lo es Estados Unidos. Y en todos los escenarios y en todas las decisiones y en todas las pugnas políticas vamos a generar y ser coherentes con esa oposición férrea y ese control político. Y dentro de eso es muy importante contar con un presidente del Senado que no se deje amañar o que no sea una cuota o una ficha del presidente electo, porque eso genera una crisis y un riesgo para la democracia. Sino necesitamos tener la mayor cantidad de garantías posibles con las personas que quieran ejercer ese mismo control. Obviamente, de manera pragmática suena muy fuerte el decir que hubo una sociedad incluso con los que eran opositores, pero si su merced analiza,
esa nueva derecha que representa Abelardo de la Espriella es la derecha más peligrosa para todos los colombianos y todos los gobiernos, no solamente en Colombia, sino en todo el orden mundial. Y nosotros tenemos que resistir estos 4 años para que Estados Unidos no atropelle la soberanía de nuestro país. Y hay que hacer las acciones pertinentes y los sacrificios de resistencia pertinentes, como lo que sucedió el día de anoche, para mantenernos de manera coherente en esa premisa y cuidar la soberanía del pueblo colombiano. Bueno, pues nos encontramos con Nicolás Cortés, candidato a la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja este próximo 26 de julio, a las elecciones atípicas, luego de haber sido confirmada la destitución por inhabilidad del señor Mijael Krasnov, quien fuera elegido en 2023. Nicolás, vamos a cerrar, quiero que invite a los tunjanos a que lo acompañen este próximo 26 de julio, ya estamos a escasos 8 días, 7 días a partir de hoy, para que usted pueda convencer a los tunjanos en estos pequeños minutos y cerramos nuestro espacio político para que usted convenza a los tunjanos de que es la mejor opción y que por supuesto se gane el voto de confianza. Bueno, primero agradecerle a su merced, don Vicentico, por el espacio. Indudablemente su merced es una persona que conoce mucho de ciudad y a la cual pues tendremos que en muchas ocasiones solicitarle un consejo, un acompañamiento, una asesoría, porque esto se trata, ¿no? A pesar de las diferencias políticas, precisamente desde la diferencia se construye democracia. Y en segunda medida yo quiero decirle a los tunjanos que confíen en un joven, que no se queden con el tema de la experiencia. Como les dije, ¿qué tipo de experiencia me van a pedir a mí? La experiencia tradicional de estos otros candidatos, de esta clase política, de que ustedes están cansados, de que están cansados de los verdes, de los rojos, de los amarillos, de los azules, de los fucsias, y ese cansancio político los llevó a votar por un ruso, una persona que ni siquiera es de acá. Yo quiero invitarlos a que en ese cansancio político no tomemos decisiones apresuradas y busquemos la mejor persona, no por la experiencia, no por su vínculo político con el gamonal, sino por su transparencia. Tunja no necesita ahorita un político tradicional lleno de un montón de estudios. Tunja necesita una persona honesta, transparente, humana, que entienda que mis derechos, por más abogado que sea de la UPTC, por más candidato a magíster, por más candidato del pacto histórico, son igual de importantes que los derechos de su merced, del campesino de a pie, de la señora que tiene una tienda, del joven que está estudiando y está trabajando al mismo tiempo, que los voy a tratar con esa humanidad y darles ese valor digno, y vamos a colocar a Tunja al derecho, porque Tunja está al revés, donde los ciudadanos sean los protagonistas de la construcción de ciudad, y los políticos simplemente seamos un agente transitorio, ejecutorio, operativo, que le sirva a la ciudadanía. Ese es el mensaje, que no me cuestionen por la experiencia, que más bien la tomen como una garantía, porque me toca hacer las cosas bien, porque mi hoja de vida a mis 25 años, después de ser alcalde, tiene que quedar sirviendo para algo. Y finalmente invitarlos a romper esa maldición que tiene Tunja, de que el alcalde que llega es peor que el anterior. Rompamos esa maldición, tunjanos, y rompámoslos con una persona que carga con una responsabilidad de un proyecto político coherente, de una generación que lo acompaña y de todo un tiempo que quiere hacer, porque esta es mi presentación en la política, no es mi carta de salida. Yo no voy a llegar a ser alcalde para pensionarme, para irme a vivir a Tuta, Motavita en una quinta, no, yo me voy a ser el alcalde de Tunja para iniciar una carrera política y si ya lo hago muy bien, que es mi intención, ser después el gobernador de ustedes. Entonces, confíen en mí, no me cuestionen por esa experiencia tradicional, que a mí no me interesa tener esa experiencia para robar, no me interesa tener esa experiencia para hacer chanchullos, no me interesa esa experiencia para manipular a la ciudadanía y los recursos de esta, y que por más ataduras políticas, si me quieran vincular con cualquier sector político, con cualquier clan, yo llego de una manera independiente y libre a perseguir a todos los corruptos que se han robado los recursos de los tunjanos, que los devuelvan, y si no tienen con qué devolver lo que se han robado, pues que se vayan a la cárcel a pagar como tienen que pagar como cualquier otro delincuente. Entonces no olviden votar por una persona joven, alternativa y con una responsabilidad social para con los tunjanos, por el Chino del Lunar y la Barba y por Nico a la alcaldía por el pacto histórico. Pues con nosotros estuvo Nicolás Cortés, candidato a la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja para este próximo 26 de julio. Este próximo domingo tendremos elecciones y estaremos también haciendo el cubrimiento desde el canal. Queremos invitarlos también para que nos acompañen ese día junto a nuestro compañero Iván Bolaños, con todo el equipo de producción para poder ver cómo se desarrolla esta jornada electoral, una jornada que entendemos también va a ser muy rápida por la misma dinámica. Y pues obviamente la invitación a todos los tunjanos que acompañen proyectos que garanticen credibilidad, que garanticen también ejecución, que garanticen también la prosperidad de nuestro municipio y que puedan realizar una transición de estos 17 meses que quedan, porque lamentablemente pues se vulneró la confianza al elegir una persona que se encontraba inhabilitada. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio
tan importante en el Magazine de Mañanita. Agradecerle a nuestro director Nelson de J. Medina, a todo nuestro equipo de producción, a nuestra directora comercial Mari Ruiz, para poder garantizar que estos espacios se den faltando unos días para las elecciones y que la gente vote con conciencia política. Muchísimas gracias, Nicolás, un abrazo gigante, muchos éxitos, no suerte, porque sé que ha venido haciendo un trabajo, muchos éxitos, y en estos 7 días que pueda seguir multiplicando su mensaje. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos y les deseo un feliz resto de día. Los invito a continuar con la parrilla de nuestro Magazine de Mañanita, que se encuentra cada vez mejor y muy interesante. Muchísimas gracias.